Yo escucho de mis compañeros más de lo mismo, o sea, escucho una lista de lavandería de cosas que hacer, ¿verdad?, que no han hecho ni el PRI ni el PAN. Todas son razonables. Si queremos que están una lista de buenas intenciones, dijeron 5, cada quien se aventó con una de 20. Y si acaso yo en mi empresa quisiera encontrar la causa raíz de un problema, pues me tengo que concentrar en la causa raíz. No puedo hacer una lista de 20 cosas, porque pues, entonces no voy a hacer cuál de ellas es la raíz. Mis compañeros no son empresarios, no tienen negocio, nunca han invertido, entonces pues no saben cómo realmente se analiza un problema y cómo el empresario toma decisiones. Entonces por eso es la confusión, por eso es fácil allegarse una frase de aquí y otra frase de allá y adaptarse, digamos, a lo que es el sentido común, a lo que dicen por aquí y a lo que dicen por allá, y armar algún rollo, ¿verdad? Eso genera esto, o sea, genera una caída continua de la inversión en este país, porque es más de lo mismo. Desde Salinas de Gortari, Cedillo, Fox y este señor de Calderón, así vamos para abajo y necesitamos estar acá en inversión. Eso requiere un cambio de dirección estratégica, no maquillajes y tener muy claro cuál es el problema. Los señores hablan de ingresos y no ven esta gráfica donde el sector público es un leviatán que cada día nos toma dinero, y el Defonso parece que no entiende cuál es el efecto de los impuestos en la economía, por base, por tasa, por eficiencia o por lo que sea. Si el gobierno te quita el dinero para gastarlo como lo gastan aquí, como quiera te desanima la inversión pública y te desanima el empleo. Y esto es lo que quieren seguir haciendo los dos, basándose en unas estadísticas bastante infundadas de la OCDE, que por cierto ya las cambiaron de 8, 10% a 17% los últimos números. ¿No ven esto? No les afecta porque nunca han analizado un estado de resultados y un análisis de costo de lo vendido. No saben qué es eso. O sea, no saben que el inversionista invierte para ganar dinero, para tener una tasa interna de retorno, y si no lo hace es que es muy bruto y no debería ser empresario. Hay mucha crítica de que en México no hay empresarios, pero sí los hay. Hay tantos que que hacen estos números, ven estas gráficas y no invierten. Pero los economistas, los políticos, inclusive los académicos, siguen con sus rollos y no son sordos y ciegos a ver esto que le estamos diciendo nosotros los empresarios, que somos los que sí invertimos. Pero hay tal arrogancia, ¿verdad?, y tal ceguera, que no dicen tú, que estás con la chequera en la mano, listo para invertir o no, no tienes razón, yo tengo razón. Bueno, pues no ven esto tampoco. Como no ven esto, pues tampoco dicen, pues la solución está en cerrar esta horquilla, ¿verdad? Y si la solución está en cerrar esta horquilla, pues ¿qué tenemos que hacer? Primero, tener un nuevo equilibrio macroeconómico que detone el crecimiento y no la apachurre como el actual. ¿Por qué la apachurra? Porque depende de un gobierno muy gastador y muy dispendioso y muy corrupto, tanto del PRI como del PAN, ¿verdad? Entonces, mientras haya ese gobierno y no haya un gobierno austero y eficiente, este país no va a crecer. Hagan toda la lista de reformas estructurales que les han dicho los gringos que hagan, y luego la nueva lista que van a decir que hagan, y la nueva lista, porque esta es como la cuarta lista de reformas que dicen los gringos que se necesita aquí. Tercero, si no tenemos un precio de energía competitivos con países con los que competimos, no va a haber industria pesada ni ligera en México. Porque yo no sé si ustedes sepan, pero la industria se mueve con energía, ¿verdad? Y la energía, si nos la venden muy cara, la vamos a importar en forma de vasos, en forma de plásticos, en forma de juguetes, en forma de lo que sea, junto con banca, que también es otro monopolio, junto con internet, con telecomunicaciones y con todo lo que nos quieren vender caro, lo importamos mejor barato de China. Es lo que está pasando, pero no lo entienden. O sea, estos señores no ponen como la primera reforma estructural el abrir a la competencia a todos los sectores que están cerrados a la competencia en México, porque son los amigos que los financian a los dos partidos. Entonces, ¿por qué no le ponen en primer lugar si ese es el problema? ¿Por qué Pemex? ¿Cómo se atreven a pedir que se abra Pemex cuando no se atreven a pedir que se abra Telmex? ¿O la banca? ¿O las telecomunicaciones? ¿O sabes que tantas cosas más? Hay una lista fácil
del 50% de la economía mexicana está en ese problema. No, pero Pemex. O sea, quieren hacer con Pemex lo mismo que hicieron con lo demás, vendérselas a sus cuates, ¿verdad? Primero las devalúan, primero las malmanejan, primero las destruyen y no las quieren vender. Hombre, si quieren que tengan la tranquilidad de decir, mira, vamos a darle una manita de gato, ¿verdad? Y luego la vendemos, pero no, ya ahorita. Entonces, necesitamos mayor competencia. ¿Qué pasó? Descuéntamelo. Mayor competencia en sectores de alta concentración son los que se están papeando y son los que nos están quitando el rendimiento a nosotros los inversionistas que competimos en el exterior. Y mientras eso suceda, yo no voy a invertir lo que puede invertir ni nadie. Entonces este país no va a crecer. Y necesitamos desde luego también tronar el oligopolio bancario, pero no con regulaciones y con cositas de esas. Necesitamos todo el peso del Estado mexicano en contra de los monopolios. Dientes de la Comisión Federal de Competencia, pues le pueden dar todos los dientes. Leyes ya se pasaron. No sé si ustedes, alguien se había acercado a raíz de la ley que sacó Poncho a decirles, oye, vengo aquí a cambiar un contrato porque ahora ya no está de acuerdo con la Ley Federal de Competencia. No han cambiado ni un solo contrato. Entonces, vamos a meter orden en la banca, vamos a cambiarle los incentivos a la banca que gana sin prestar, para que gane prestando, y vamos a meter el Small Business Administration en México. Esa es una idea novedosa. La novedosa que la mayoría ni le entiende, pero eso es lo que hacen, eso es lo que hacen. Eso lo tienen todos los países desarrollados, mis amigos, todos menos México, porque aquí a alguien se le ocurrió que el mercado es el que debía dar financiamiento a las pymes, sin saber que siempre hay una falla de mercado, financiamiento empieza en todo el mundo, ¿verdad? Y desmantelaron lo poquito que había de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Vamos a meter eso para prestar 13, 14 mil millones de dólares al año, no para seguir dando ahí 4 o 500 millones de dólares al año, que con eso no vamos a llegar a ningún lado. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso, ¿saben qué? Es el mejor programa, porque ese no está atado a monopolios, y es austero y es eficaz. Gracias. Con la cual entre el 5,5 y 6%. En los últimos 80 años, si dividimos el crecimiento por décadas, la peor década de estas 8 décadas es la última. Como bien lo dijo nuestro moderador, México creció a 1.7, menos de la mitad que lo creció América Latina en promedio. Y si ponemos una tabla de los países latinoamericanos, México es el penúltimo, incluso abajo de los países centroamericanos. Pero sin duda que el reto del crecimiento viene a la par de un reto que es el reto del empleo. El objeto fundamental de crecer es para generar bienestar a través de la generación de empleos y de salarios o ingresos bien remunerados. La tasa de desempleo en México en esta década más que se duplicó al pasar de 2.6% a 5.3%. Estamos hablando de desempleo abierto sin considerar la informalidad y sin considerar el subempleo. Si medimos esta tasa entre jóvenes, entre 14 y 29 años, se duplica el 12%, tasa de desempleo abierto. De hecho, se considera que 1 de cada 3 jóvenes está en el desempleo, en el subempleo o en la informalidad. La OCDE nos acaba de decir recientemente que México tiene el deshonroso tercer lugar en materia de índice a nivel internacional. Se considera que 7,5 millones de jóvenes están en una situación fuera de la formalidad educativa o en el desempleo o en la informalidad. Sin duda que el siguiente reto que comparto con Felipe es el reto de la pobreza. Finalmente, el proyecto de desarrollo es para combatirla. Pero la pobreza no es otra cosa más la equidad que debe tener el propio crecimiento. En México, como bien lo dijo Felipe, hay 53 millones de pobres. Solo del 2006 al 2010 aumentamos en 12 millones el número de pobres en México. Y hoy 20 millones de mexicanos padecen de pobreza alimentaria. Por eso mi candidato se comprometió claramente a eliminar en 6 años la pobreza alimentaria del país. Y sin duda comparto un cuarto reto que describió Felipe, que es el de la competitividad. En el año 2000 México ocupaba en el índice del World Economic Forum el lugar número 42. Para el 2009 caímos al lugar 62 y afortunadamente recuperamos 8 lugares
para ubicarnos aproximadamente en el lugar 54. Sin duda México ha perdido en competitividad. ¿En qué indicadores fundamentalmente? Infraestructura, competencia económica, la bancarización del país, como bien lo dijo Felipe, y la intermediación financiera, que no han sido coadyuvantes al desarrollo, y sin duda, en términos de mejora regulatoria, apenas estamos avanzando para lograr competir con el resto del mundo. Para mí, esos son los tres principales retos que enfrenta el país, y lo que tenemos que hacer es justamente utilizar instrumentos como los que se mencionaron para lograrlo. Gracias. Adelante, Fernando, por favor. Buenas tardes, gusto saludarlos a todos. Como ven, empieza la discriminación de la izquierda. No alcanzamos ni siquiera mesita para poner los papeles. No se crean. Yo sé que estamos aquí entre amigos, ¿verdad? Lástima que hayan decidido instalarnos por estricto orden alfabético. La próxima voy a llamar el Jarocho. Bueno, qué sensibilidad, muy bien. Para que no haya indudablemente los dos problemas fundamentales que tiene el país para nosotros es la pobreza y la inseguridad. Nosotros ligamos las dos, la pobreza junto con la desigualdad imperante en el país genera un ambiente, un caldo de cultivo para que haya un nivel de inseguridad como el que hemos estado padeciendo en los últimos años. El nivel de pobreza, ya lo dijeron mis compañeros, yo creo que eso no tiene mayor problema en cuanto a su definición y su tamaño. Es un problema muy grave, es un problema realmente no solamente económico, es un problema moral, es un problema social, es un problema de solidaridad. Es un problema que tenemos que terminar porque eso atenta contra la convivencia civilizada y contra la solidaridad que tiene que haber en un país. Es una pobreza completamente injustificada, no tiene ninguna razón de ser más que un mal manejo de la política económica de este país, que no empezó hace 10 años, como quisieran argumentar nuestro amigo compañero Ildefonso, sino que empezó hace más de 30 y que desafortunadamente con el cambio que hubo político no se aprovechó para hacer también un cambio de política económica por falta de imaginación del PAN, lo cual constituyó una tremenda frustración, y sino que continuaron con las mismas ideas, todavía acentuándolas, y pues los resultados son muy malos. Esta política económica ha generado, como ya lo han dicho, muy bajo crecimiento, pero además con una tendencia todavía decreciente. O sea, si vemos cada sexenio, desde Salinas hasta ahorita, la tendencia de crecimiento sigue decreciendo, lo cual indica un mal ¿cómo se llama? Continuo, un mal que sigue aumentando y que no se ha curado. Esa pobreza, junto con una desigualdad de las más altas del mundo, pues genera un problema serio de convivencia social, y eso también trae, junto con otros problemas de otro tipo, pues un problema de inseguridad. Si no combatimos el problema de pobreza, entonces pues es muy difícil que logremos tener un éxito en el problema de seguridad, además por toda la problemática que tiene del consumo de drogas norteamericano y todo, pues el avispero que salió a raíz de la guerra contra la inseguridad en este periodo. Esos son los dos problemas. ¿A qué vienen causados? Bueno, pues realmente es el siguiente tema, ¿verdad? Que veremos ahorita. Nosotros no consideramos que se debe a un problema de falta de reformas. Perdón, tiempo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Fernando. Los cuales 166,000 millones es de inversión privada nacional, 51,000 millones es de inversión pública y 19,000 millones de inversión extranjera. Si queremos encontrar la causa que es responsable del bajo crecimiento en nuestro país y el pobre desempeño en la creación de empleos, tenemos que preguntarnos qué está obstaculizando la inversión y qué la está desincentivando, la inversión privada nacional y extranjera. Y en el caso de la inversión pública, ¿qué nos ha impedido incrementarla y sobre todo hacerla más eficiente? En el caso de la inversión privada, ¿cuáles son los obstáculos? Y en ese sentido, mi candidato ha sido muy claro que su proyecto es precisamente liberar esos obstáculos. El primero de ellos es que ha habido restricciones severas a la inversión privada en sectores estratégicos.
Por lo tanto, su programa de gobierno implica una apertura a Pemex para que se pueda invertir, obviamente, en refinación, exploración y áreas estratégicas en el desarrollo de energía, sobre todo gas shale. En segundo lugar, una regulación laboral que no se ha modificado en 40 años, quitándole flexibilidad y modernidad a los mercados laborales, manteniendo los derechos de los trabajadores. Un sistema educativo con pobres resultados, como decía hace rato Felipe, una escasa inversión en investigación y desarrollo tecnológico, que México hoy solo invierte el 0.4% del PIB, comparado con países de desarrollo similar que invierten casi el 2%. Adicionalmente, incentivos perversos que han generado el crecimiento de la informalidad, incluso desde el sector público, al generar un sistema bifurcado de beneficios entre el sistema de seguridad social del IMSS, Infonavit y los sistemas abiertos de seguro popular, que lo que generan es una distorsión a la hora de tomar decisiones en el mercado de trabajo. Y un sistema financiero estrangulado que no está permitiendo el crecimiento en el país, con una tasa de intermediación financiera que es una tercera parte de lo que tiene Brasil, una cuarta parte de lo que tiene Chile, y una ausencia total de lo que debería ser una política de fomento y de desarrollo industrial. Con la inversión pública que tenemos, en la última década el gasto corriente aumentó 72% en términos reales, mientras que la inversión solo aumentó 26% en términos reales. Eso, si además ustedes consideran que este país tuvo el bono petrolero más grande en la última década, 8 puntos del PIB anualmente. La pregunta es, ¿por qué no incentivamos e impulsamos el crecimiento de la inversión en infraestructura con más fuerza? El segundo problema, y ahí compartirá mi compañero Felipe el problema, la falta de planeación estratégica de largo plazo en el diseño presupuestal, y ahí no eludo la corresponsabilidad que hay entre el legislativo y el ejecutivo. ¿De qué estoy hablando? Presupuestos anuales, sin multianualidad, hechos sobre las rodillas, tomando decisiones coyunturales, sin ver los grandes proyectos de infraestructura y logística que necesita este país en el mediano y en el largo plazo. Y además, en la última década, y lo acabamos de resolver gracias a lo que hicimos en el Congreso recientemente, no había un instrumento para incentivar la inversión privada en proyectos públicos de largo alcance, como ahora ya lo tenemos, solo falta el reglamento por parte de Hacienda, y es la ley de asociaciones público-privadas que salió por una abrumadora mayoría en el Congreso. Y finalmente, la inversión extranjera, ¿por qué está deficiente? Bueno, si seguimos diciendo en el extranjero, fíjense, en el 2001 la inversión extranjera en 31 mil millones de dólares. Este año, estamos cerrando, en el 2011, fueron 19 mil millones de dólares. ¿A qué se lo podemos atribuir? Primero, a los obstáculos que también desincentivan la inversión privada nacional, y en segundo lugar, somos un país que sigue declarando frente al resto del mundo de que estamos en guerra. O sea, sí tenemos un problema de narcotráfico, sí tenemos un problema de criminalidad, pero bueno, a veces tenemos que en el extranjero no escandalizar la situación de México diciendo que estamos en guerra, porque finalmente estamos ahuyentando la inversión extranjera que llega, pero cada vez con menos intensidad. Y finalmente, si todavía tengo tiempo, el reto de la pobreza. ¿Cuál es el problema en el reto de la pobreza? Tenemos un sistema en donde, si lo medimos por el coeficiente de Gini, México se deterioró desde el punto de vista de distribución de riqueza desde el 2006 al 2012, y adicionalmente les diría que la intervención del gobierno en México después de hacer transferencias y impuestos solo modifica en 2 centésimas el coeficiente de Gini. En países europeos lo modifica en 20 o 25 puntos. ¿Qué quiere decir? Que el ejercicio del gasto público no está mejorando la cuestión de equidad, porque la eficiencia con la que gastamos no transforma la realidad de la población. Específicamente gastamos en educación, pero es una educación de mala calidad, gastamos en programas sociales, pero que finalmente no llegan de manera efectiva para poner a la gente en una condición que les permita aprovechar el desarrollo de los nuevos mercados. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Fernando, por favor. Bien, como creo que estamos de acuerdo en que lo que ha causado el problema de pobreza en México es la falta de crecimiento, y donde empiezan los asegúnes es qué es lo que ha causado esta falta de crecimiento. Para nosotros, el análisis que hemos hecho es que la falta de crecimiento económico, obviamente es una desaceleración del ritmo de crecimiento de la inversión en todos sus órdenes, se debe a una política económica que ha privilegiado ciertos dogmas, como por ejemplo la apertura irrestricta al exterior sin desaturar las prácticas monopólicas internas.
Mientras estamos compitiendo con todos los países del mundo mediante el Tratado de Libre Comercio, en México no hemos podido destrabar sectores muy importantes de la economía, privados y públicos. Desgraciadamente también los monopolios públicos, que son por constitución o por leyes son existentes, podemos considerar monopolios naturales, por lo menos para efectos prácticos, por la problemática de cambiar la constitución, han sido usados para recaudar. Por eso también las cifras que da la OSD pues son cifras engañosas, debido a que hay una multitud de formas en donde el Estado mexicano ha estado extrayendo rentas o ingresos de los ciudadanos para llegar no a gastar el 8% o el 10% como dice que se recauda, sino para gastar el 26% del PIB, cuando casi el doble de lo que se gastaba, hace 15 años, y mucho más de lo que se gastaba en 2000, que era 19% del PIB. O sea, si bien hay un problema de recaudación, hay un problema mucho mayor de gasto. Y ese problema es el que nosotros estamos enfocando, más que seguir aumentando impuestos y seguir gastando, es controlar el gasto y contener el aumento de impuestos. ¿Por qué es eso? Bueno, porque ese problema de apertura exterior y cerrazón interior te ha generado un problema real para todos los industriales, y yo se los digo como industrial, es un problema verdaderamente claro. A mí no me afecta el problema laboral. En Nuevo León tenemos 30 años de no hay huelgas. No quiero mover a los obreros que están en paz y tranquilos, no quiero meterme en líos con los sindicatos que pueden salir a las calles y no han salido, a pesar de que se les ha tumbado casi el 65% del ingreso. Entonces no ese es el problema, ¿verdad? Tampoco para mí me interesa que me dejen invertir en Pemex, porque no voy a invertir en Pemex, eso es negocio de otras gentes, ¿verdad? Y no me interesan otro tipo de dogmas. Lo que me interesa a mí es de que me den precios competitivos, tanto los monopolios internos como los externos, porque si no, no puedo yo tener proyectos rentables que pasen el nivel, la tasa interna de retorno mínima que yo necesito para emprender un proyecto. Si no lo pasa, y la tendencia además es negativa en la apertura de precios, y yo invierto para 10, 15 años, no para atrás, entonces yo no voy a invertir. Entonces miles de empresarios mexicanos, 5 millones de empresarios chiquitos y grandotes que hacen sus cálculos en servilletas o en computadoras, no encuentran proyectos de inversión rentables por esa situación. Entonces, por ese motivo, para nosotros el tema de las reformas estructurales es un tema más bien teórico. Para nosotros la verdadera reforma es combatir los monopolios, ¿verdad? Y hacer que los monopolios públicos se comporten como verdaderos empresarios corporativos que impulsen el crecimiento. O sea, siendo propiedad del Estado, nosotros podemos cambiar el giro de su administración hasta recaudadores de impuestos y extractores de rentas a impulsores del crecimiento. Y eso es lo que nos pretendemos, también considerando que nos llevaríamos 6 años o más en tratar de cambiar la Constitución. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo esto si nomás tenemos un poco de tiempo? Entonces, esas para nosotros son los problemas, y por eso nosotros nos enfocamos en cómo estimular la inversión de 6 millones de empresarios, no de 20 o 30 empresarios que les interesa invertir en Pemex, sino de 6 millones de empresarios que están agobiados por el gobierno y todas esas ideas de que recaudamos muy poco, y por los monopolios del gobierno y todas esas ideas de que como es monopolio necesitan cobrar mucho, y por todos los monopolios privados que nos agobian. Ese es el verdadero problema de la falta de crecimiento de la inversión en este país, y consecuentemente de la falta de crecimiento de la economía. Muy bien, muchas gracias. Ahora que hablamos de estabilidad, y aquí está Bernardo Elizondo, como vicegobernador del Banco de México, conoce bien estas fechas. Uno de los elementos fundamentales que ha permitido que este país goce de estabilidad es que logramos hacer las reformas de Estado necesarias en la autoridad monetaria. Desde el inicio de los 90, la autonomía del Banco de México garantiza una de las dos vertientes que dan estabilidad a este país: el manejo de la política monetaria. La segunda es el manejo disciplinado de las finanzas públicas. Eso se logra desde mediados de los 90, y eso es gracias a que todas las fuerzas políticas entendieron en el Congreso de la Unión que no se puede vivir de prestado, que tenemos que aprobar presupuestos con déficit controlados, y eso se ha aprobado año con año sin dilación. Pero además, déjenme decirles que en este sentido es muy importante entender
que la estabilidad misma que inició en los 90 y que bien han mantenido los gobiernos panistas no ha sido suficiente para generar resultados. Esa es la diferencia con mi candidato. Mi candidato por eso habla de que la democracia que tanto nos ha costado a los mexicanos tiene que ser una democracia con resultados. Y para que esa democracia dé resultados, tenemos que hacer el alineamiento fundamental de las instituciones económicas que den, sin duda, los resultados que la sociedad nos está pidiendo. Decía Felipe, la reforma laboral estuvo en la mesa y no se aprobó. Yo le pondría como ejemplo, y ahí es donde hizo referencia a Fernando, en mi comisión salieron 3 leyes fundamentales. Las reformas de competencia económica que por primera vez ponen a México en el mejor benchmarking internacional, que están apenas iniciando sus efectos. Segundo, acciones colectivas, lo que en Estados Unidos se llama Class Action Suits para defensa de los consumidores. Y tercero, asociaciones público-privadas. ¿Saben por qué salieron? Porque cuando me nombraron presidente de la comisión me senté asumiéndome como presidente de la comisión, no como presidente priista de la comisión. Y tuve que armar una agenda consensada con todos los partidos y hacer el trabajo que he aprendido en el oficio político, los consensos y la concertación. Probablemente la respuesta de por qué no salieron las reformas tenga que ver con esa falta de capacidad para poder lograr los acuerdos políticos necesarios para avanzar las reformas que este país necesita. Y concretamente les puedo decir que en el caso específico de la reforma laboral, en el Congreso de la Unión ocurre en un momento crítico. En el Senado el PRI no tiene la mayoría, junto con el Partido Verde sí la tiene en la Cámara de Diputados. ¿Pero qué pasó? El presidente decidió en el 2009 hacer 3 alianzas. 3 alianzas con el partido que se oponía a las reformas con el PRD, solo para tener victorias pírricas en 3 estados. Los diputados priistas de esos 3 estados, cuando fuimos por su voto, nos dijeron no cuenten con nosotros, porque nos acaban de dar y agarrar a batazos. Así es que en ese sentido lo único que puedo decir es que para sacar las reformas se necesita ser jefe de Estado, no líder de un partido político. Gracias. Bien, yo le puedo decir a Felipe de Jesús que este plan que nosotros estamos proponiendo es un plan aprobado, analizado, dirigido. También te puedo decir que, pues, que está bien eso del SME, ¿verdad? Pues eso sí, pero ¿y todos los demás? ¿Qué? Se les acabó la lista con el SME. Todos los otros sindicatos corruptos que andan, que ustedes patrocinan, que andan ahorita con Peña Nieto, ¿verdad? Que esos no son SME, esos son iguales. ¿Y cómo tienen ustedes el descaro, ¿verdad?, de hablar de orejas, pues siendo un ejemplo pésimo para este país? Pues si todo el mundo sabe que el gobierno a todos los niveles está lleno de corrupción, ¿verdad? Y está lleno de deshonestidad. Desgraciadamente el PAN, que era el buen niño de la cuadra, se descompuso y se hizo otro PRI y nos traicionó a muchos, ¿verdad? Entonces, por eso han dejado de ser la preferencia y por eso andan ondeando, ¿verdad? Ahora, en cuanto a honestidad, pues hombre, Peña Nieto puede decir lo que él quiera. Si quiere ser candidato, quiere ser presidente, quiere subirse al jet, quiere andar para arriba y para abajo, quiere gastar dinero, ¿verdad? Quiere, pues, ir a andar viendo, pues, a ver qué ve en cada pueblo. Y pues claro que la mitad de lo que está ofreciendo, por cierto, nos lo ha copiado. Empezando con el 6% de crecimiento, ¿verdad? Con que la inversión, etcétera. Entonces, pero fíjense ustedes en los líderes de los partidos, logros e historia de Peña Nieto, la conducta personal y el carácter de Peña Nieto, y la gente que tiene en equipo. Y nomás hagan la lista, empiecen por aquí, por Nuevo León, sigan en Coahuila, sigan en Tamaulipas. Y esa es toda la raza que nada más que salgan las elecciones, si llegan a ganar, Dios me libre, van a salir a la luz, ¿verdad? Y nos van a invadir a todos en este país. Lo peor que nos puede pasar, el carácter de una persona es fundamental para ser presidente de este país. Ya basta de presidentes a media, ya basta de presidentes sin carácter. Tiempo, perdón. ¿Verdad? Y sin honestidad. Tiempo. Muchas gracias.